Muy buenas noches, entonces, bienvenidos a nuestra tercera sesión sincrónica de la asignatura Sistema de Control de Calidad Educativa de esta maestría en Dirección y Supervisión Educativa. Feliz año para cada uno de ustedes. Y vamos entonces a hacer un pequeño recuento de las actividades que hemos hecho desde la primera sesión sincrónica y la segunda sesión que correspondió a una actividad asincrónica que hicieron a través de la plataforma Flipgrid. La plataforma me indica pues el momento en que se hizo la actividad, en que cada uno fue participando. He de decir pues que pensé y asumí que lo haríamos un poco más pronto, sobre todo porque sustituía la sesión. Entonces, la idea era que ese mismo día ustedes se conectaran como la sesión y pudiesen realizar la actividad. Algunos la hicieron el mismo día de hoy, una actividad que es hace 4 viernes. Entonces, quisiera que también evaluáramos este tipo de cosas, puesto que nosotros somos líderes y vamos a dirigir. Y en ese sentido, pues, que a uno le pase alguna situación, pues, nadie está exento de alguna situación, algún revés, algún problema de conectividad en esta situación, pero que la mayoría lo hiciéramos más bien en enero, cuando sustituía una actividad del 18 de diciembre, pues llama así probablemente la atención. Y luego, que no todos vimos los videos de los demás, o sea que también corresponde de alguna manera a un tipo de foro, es decir, es un foro a través de video, no es un foro escrito. La diferencia es que no es un foro escrito, y es importante pues también conocer lo que dicen los demás compañeros para no repetirlo, para también tomar ideas de lo que va diciendo. Entonces, bueno, no lo sientan como regaño, solamente estoy haciendo una evaluación formativa del proceso que hicimos. En la primera sesión, pues también un poco la justificación de lo que era la calidad educativa y si la calidad educativa debía participar del proceso, la calidad, perdón, debía participar del proceso educativo. Ustedes en el foro hicieron un trabajo extraordinariamente bien, quisiera felicitarlos porque fueron dando respuestas muy concretas y bastante prácticas además de lo que de alguna manera justifica implementar sistemas de gestión de la calidad en las escuelas. Y eso es muy valioso, por cuanto la calidad no es solamente, como les decía en la primera sesión de clase, no es una frase bonita donde queremos hacer solo las cosas bien, que eso ya estaría muy bien, pero quizás quitándole romanticismo, ese romanticismo que a veces también los educadores buenamente implementamos a nuestra gestión, también es implementar elementos técnicos. Porque el proceso educativo pues tiene de los dos elementos. Elementos, cuando digo romántico, no lo digo con carácter peyorativo, sino por el contrario, le ponen mucho de nuestra propia vida, de nuestra propia vocación docente, y eso es un valor agregado muy valioso, sino que también a eso que hacemos con la vida y desde la vocación, pues también agregamos elementos técnicos que se refieren a la calidad. Ustedes han dado respuesta a la actividad de la sesión 2 bastante interesante. Quisiera que la compartiéramos y la vamos a colocar para que más o menos veamos las informaciones. Algunos vieron algunos videos, pero claro, el sistema me va diciendo quién vio, quién no vio, y entonces no se trata en este momento de entrar en esa diatriba, pero sí conocer las respuestas que dieron. Este sistema de control de calidad se centra, y en esto, entrando en materia de lo que vamos a trabajar hoy, pero un poco para ubicarnos, se centra en el modelo de gestión de comunicación y negociación. Es uno de los modelos más recientes en donde procura que la calidad aproveche las situaciones, los reveses, las dificultades, por decirlo de alguna manera, de las organizaciones, en este caso la organización escolar, para mejorar su servicio, diciéndolo en lenguaje corto y sencillo. Entonces, por eso estas dos sesiones, la segunda y la que comenzamos hoy, son sesiones que se refieren al conflicto y a la negociación, pero no solamente a resolver un problema puntual de clase, que entregaron ido viendo sus entregas que correspondían a esa sesión número 2, las entregas personales, muy buenas, ¿no? Donde han aplicado el esquema de resolución de conflicto. El punto de la negociación entra aquí
no como un punto distinto, sino que complementa el proceso que hicieron en la sesión número 2. Me refiero a que en la sesión número 2, evidentemente, se analiza el conflicto. Ahora nos toca analizar la negociación y cómo la negociación le da un valor agregado a los problemas educativos. ¿Sí? En las escuelas siempre vamos a tener dificultades, problemas desde el punto de vista pedagógico, problemas desde el punto de vista técnico, problemas desde el punto de vista de recursos humanos, problemas desde el punto de vista de la infraestructura, problemas desde el punto de vista de la programación, problemas desde el punto de vista de la relación con la comunidad, problemas desde el punto de vista de la relación con organizaciones de la comunidad, organizaciones de diferentes índoles. Es decir, el conflicto forma parte integrante de la organización. Ese es el concepto sobre el que quiero que manejemos el modelo de gestión, que es el que vamos a verificar ahora y que tienen en la lección número 3 que presento en pantalla. El conflicto forma parte de la dinámica, es decir, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber que resolver cosas. Ahora bien, el tema de la resolución de conflictos pasa por un proceso de negociación y eso es parte de la teoría. Pero antes de esa negociación quisiera que nos escucháramos en las respuestas que dimos al foro de video que trabajamos a través de la plataforma Flipgrid. ¿Ok? Entonces, si me permiten, como son videos cortitos, sí les pediría que estuviesen atentos, que se reescucharan. Algunos no llegaron al tiempo completo, eso me parece bien porque no era necesario hacerlo tan grande, ¿no? Tan largo como aquel que dice. Algunos tuvieron mucho menos de 2 minutos y eso está muy bien. Profesor, una aclaración. Usted en la asignación nos dijo que podía ir de 2 a 2 minutos y medio, pero el mismo sistema nada más nos permitía 2 minutos. Sí, okay. Sí, así es. Así es. Profesor. Vale, voy a apagar mi micrófono y vamos a ir escuchando cada una de las presentaciones en el orden en que fueron hechas. ¿Ok? Lo que necesitamos es afinar. Acuérdense que ustedes estaban respondiendo unas preguntas generadoras, dieron respuestas, repito, muy buenas. Lo que sí quisiera es que se escucharan y que se escucharan también viendo cómo algunos compañeros dieron respuestas iguales a las mías y cómo esa respuesta o distinta, pero también nutre lo que yo dije, lo que quise decir, ¿ok? Apago mi micrófono para que se escuche y no haga doble bulla. Buenas, profesor Gustavo González, compañero. Vamos a hablarles brevemente sobre materia de conflicto, en este caso en educación. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas tienen intereses diferentes y por lo tanto entran en una confrontación. Vamos a ver brevemente qué soluciones podremos dar o los pasos, un proceso para poder darle solución a estos conflictos. Bien, como primer punto, yo tengo que es bueno definir el problema usando un lenguaje libre de crítica. Como segundo punto, tengo que describir objetivamente la perspectiva de cada persona, o sea, dándole prioridad a cada opinión, separar las posiciones de los intereses, identificar un objetivo positivo para ambas partes. O sea, para que ninguna de las dos se sienta de que uno ganó o el otro perdió y que se pueda llevar a cabo un análisis del conflicto que se está dando y esto entra básicamente como en un tiempo de debate para poder que se le dé la coherencia al conflicto, ¿no? Y generar opiniones y desarrollar un plan de acción específico, que esto viene siendo los procedimientos que vamos a utilizar para darle solución al mismo. Bien, el mediador viene siendo un facilitador, un negociador, que va a ver las opiniones y las partes de cada quien, ¿no? Dentro del conflicto, como ya se viene dando la concepción de que son dos partes diferentes que tienen opiniones diferentes, ¿ya? Entonces, ayuda a las personas a identificar las cuestiones en las cuales discrepan.
a descubrir las necesidades ocultas, a generar posibles soluciones y tomar decisiones bien. Muy buenas tardes, profesor Gustavo Mirra. Compañeros, soy el participante Gustavo Robles. En esta ocasión vamos a hablar del conflicto, aportando a lo que dice nuestro compañero Juvencio. También el conflicto implica que es un problema, una dificultad y que puede posteriormente llevarnos a enfrentamientos. Generalmente se da, como lo dice el compañero, de dos o más personas cuyos intereses, valores y pensamientos son contrapuestos. Entonces, este conflicto pueden suceder tres cosas pueden suceder, ¿verdad? Que quede hasta allí, o que evoluciona hacia un arreglo, o el peor de los casos, que haya una lucha. Considero que para la solución del conflicto es sumamente importante buscar las clasificaciones que nos da Christopher Moore. Dentro de esas clasificaciones, conocer qué tipo de conflicto él nos indica que hay conflicto de intereses, de relaciones, de información, de valores, entre otros. Ya identificado el conflicto, entonces podemos deslumbrar cuál es el problema en sí. Teniendo ya el problema, que es un factor importante, nos vamos entonces a las posibles soluciones. Posibles soluciones, podemos evaluar entonces esa solución que se ha dado para poder darle continuidad. El papel del mediador docente o el gerente educativo, debe haber mucha comunicación, debe ser un buen negociador, un buen mediador, no es ni juez ni abogado, debe ser neutral, debe ser flexible, teniendo una capacidad de negociación tremenda. ¿Cómo nos ayudaría entonces el sistema de calidad en la resolución de estos conflictos? El sistema de la calidad tenemos por lo menos colaboradores con una conducta participativa y por ende susceptible a asimilar los cambios que se den dentro de la institución, y si se da un problema está susceptible a la solución. Un conflicto en nuestro entorno laboral es una disputa que se desarrolla dentro de una institución educativa, ya sea de comisión, de departamento, de jornada, de sección, y puede tratarse una falta de acuerdos entre administrativos, docentes, y también se pueden involucrar los estudiantes, padres de familia o la comunidad, que sería algo externo. Los pasos para la solución del conflicto sería definir el problema usando un lenguaje correcto, describir objetivamente la perspectiva de cada persona, separar las posiciones de los intereses, identificar un objetivo positivo para ambas partes, generar opciones y desarrollar un plan de acción específico. El papel mediador del docente como gerente educativo para resolver conflictos debe ser neutral e imparcial y sobre todo muy reservado. El mediador es un facilitador de la comunicación que escucha imparcialmente a las partes involucradas. Es el que debe hacer respetar los reglamentos de dicha institución. Busca llegar a acuerdos y no encontrar culpables. Estimula a los mediados a buscar soluciones comunes que satisfagan ambas partes. La ayuda al sistema de calidad en la resolución de los conflictos es muy importante, ya que es la manera más eficaz de instruir y aplicar esta técnica es mediante mediadores independientes, ajenos al problema o externos, o pertenecientes a un centro de mediación institucional. Esto lo encontramos en muchas escuelas llamados los comités de disciplina, por ejemplo. Esto garantizará la transparencia y neutralidad del proceso y así evitar tomar decisiones por el amiguismo o solamente por cumplir una orden o un favor. Muchas gracias. Buenos días, profesor Gustavo González, compañeros. En esta ocasión les estaré hablando sobre el concepto del conflicto en el área de educación, ya que es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación u oposición a las ideas, creencias, puntos de vista o hasta la forma de ser de la otra persona. Pero ¿cuáles serían entonces los pasos para resolver un conflicto? Identificar cuál es el conflicto que se está presentando. 2, evaluar
hacer un diagnóstico para poder indagar, conocer, comprender el conflicto de manera imparcial y objetiva. 3. Aceptar y afrontar que existe un conflicto, no dejarlos, ignorarlos o evadir la situación. 4. Analizar las acciones, tomar acción para conocerla en marcha, todas las habilidades para modificar esta situación que perturba a cada individuo. 5. Analizar la situación de una manera muy objetiva. Y 6. Buscar solución al conflicto y a las partes involucradas. Bien, el papel del mediador, en este caso el docente, es de un ser negociador, estar abierto al diálogo, ser muy prudente y lo principal, ser imparcial. Además, dentro del sistema de calidad en la solución del conflicto es tener colaboradores, trabajar en equipo, trabajar con las comisiones especiales, en este caso de la disciplina, los orientadores especializados que ayuden a buscar soluciones y a la vez velar por mejorar las conductas de los individuos involucrados. Todo esto se logra con el liderazgo y delegar funciones por parte del gerente educativo de la institución. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, profesor, compañeros. Hoy deseo expresar mis ideas acerca de la solución de conflictos en el ámbito educativo. Quiero iniciar definiendo qué es un conflicto. Es una situación donde se expresan los puntos de vista de dos o más personas. Estos defienden su percepción acerca de algo. Un conflicto no es sinónimo de violencia, pero sí conlleva situaciones conflictivas donde se defiende el interés o sus intereses en busca de un objetivo. Entonces, esto nos lleva a considerar algunos pasos a seguir para la solución de conflictos. Primeramente, debemos escuchar las versiones de las personas involucradas, ser imparcial, hay que investigar, cero prejuicios personales, encontrar el problema real para luego tomar las acciones pertinentes, llegar a acuerdos es importante. Es por ello que el papel mediador del gerente educativo debe enfocarse en la imparcialidad, poseer liderazgo para mediar, crear un clima de confianza, enfocarse en la solución de esos conflictos que va a llevar a mejorar la comunicación y el entorno laboral. Ahora bien, ¿cómo ayuda el sistema de calidad a la resolución de los conflictos? Se pueden emplear estrategias para el mejoramiento de las relaciones interpersonales, el cual aporta un gran crecimiento a la institución y es el gerente educativo como líder quien debe velar por ello. No es fácil crear ambientes armónicos y libres de conflicto. Lo importante es el modo como se enfrenta para evitar estas confrontaciones entre las personas involucradas o las que viven, las que trabajan en la institución educativa. Gracias. Bien, los conflictos se presentan cuando hay desacuerdo entre dos o más personas. En la otra pregunta, para solucionar un conflicto, escuchar a ambas partes, buscar aspectos negativos y positivos de este conflicto, estudiar el conflicto, brindar algunas alternativas y solución del conflicto con las dos partes en este aspecto. El gerente educativo debe ser una persona neutral, capaz e inteligente para la investigación del conflicto, porque siempre debe existir un comité de disciplina o un comité especial que maneje este aspecto importante dentro de un conflicto. En la siguiente pregunta nos presenta a tomar y fomentar acciones adecuadas con la conducción participativa en la empresa con el personal, crear hábitos en elemento humano que se practique dentro de la empresa, promover el interés en tratar los problemas que presente la empresa en todo momento para brindarle solución a estos problemas. Muchas gracias.
Buenas tardes, profesor y compañero. Mi concepto de conflicto es que se trata de una incompatibilidad entre dos o más personas dependiendo de su comportamiento, pensamientos y acciones que se puedan dar entre los actores involucrados en el conflicto, provocando violencias leves o graves. Los pasos que considero necesarios en la resolución del conflicto sería uno, la base de la convivencia es el diálogo para resolver el conflicto. Es necesario dialogar, ponerse de acuerdo con ambas partes y trabajar en equipo para darle solución al problema. Dos, que ambas partes involucradas en el conflicto expresen claramente el propio punto de vista y escuchar con empatía el punto de vista de los demás. Tres, que ambas partes resuelven su conflicto mediante el diálogo, pero con la orientación del mediador. 4. Establecer normas y límites de convivencia entre los actores en conflicto. El papel de mediador es colaborar a resolver el conflicto por las vías pacíficas, orientando a ambos actores a resolverlo a través del diálogo, aceptar las diferencias que hay entre ambos, a respetar y establecer acuerdos. El sistema de calidad ayuda a la resolución del conflicto, ya que aprender a vivir juntos forma parte de un sistema de calidad, tomando en cuenta el diálogo, el respeto, la armonía, la cual permite adquirir habilidades para enfrentar los conflictos que se pueda dar en una institución entre dos o más estudiantes. Gracias, profesor y compañero. Buenas tardes a todos. ¿Cuál es el concepto de conflicto? Es una situación que se da entre dos o más personas con ideas o pensamientos diferentes, y esto puede ser de manera verbal o escrita. ¿Qué pasos considera que deben darse para la solución de conflicto? Puedo mencionar lo siguiente: identificar la posible solución de mejorar la situación dada, buscar alternativas de solución, tomar la mejor decisión, poner en práctica la posible solución. ¿Cómo debe ser el papel del mediador docente, gerente educativo para resolver conflictos? Entre ellos puedo mencionar: ser neutral o centrado, escuchar a ambas partes, buscar posibles alternativas de solución donde ambas partes se sientan conformes. ¿Cómo ayuda el sistema de calidad en la resolución de los conflictos? Puede ser haciendo un análisis del entorno, ya puede ser interno o externo, es decir, un FODA de la empresa, evaluar periódicamente el desempeño laboral y dando respuesta a las posibles situaciones que se puedan dar para que así se pueda evitar posteriormente conflictos dentro de un determinado lugar o empresa. Buenas noches, profesor, compañeros. Le habla Carlos Saldaña. En este momento voy a hablarles sobre el conflicto. Concepto de conflicto. El conflicto es la diferencia que se tiene entre dos o más personas al debatir un tema. ¿Cuáles son los pasos para la solución de conflicto? Los pasos son escuchar a ambas partes, utilizar preguntas claras, utilizar un tono de voz adecuado. ¿Cómo debe ser el papel del mediador docente o en este caso gerente educativo? El papel del mediador debe ser de escuchar a ambas partes, saber actuar y además
tener humildad, imparcialidad, independencia y paciencia. ¿Cómo ayuda el sistema de calidad a la resolución de conflicto? El sistema de calidad ayuda a la resolución de conflicto porque busca la satisfacción de ambas partes involucradas. Con esto termino mi intervención por el día de hoy y muchas gracias. Bien, han sido extraordinarias sus participaciones. Fíjense que hay muchos puntos comunes, hay algunos puntos que se diferencian. Quisiera rescatar algunas ideas que ustedes mismos han abordado y que pueden servir de cierre, ¿no? Después ya me dirán, incluso les preguntaré cómo se sintieron con la estrategia. Es una estrategia que se utiliza para el aprendizaje invertido y que fundamentalmente ayuda pues a disminuir como la distancia entre lo que un video, bien que lo haya hecho yo, un video que nos sirva a todos, pueda al menos ubicarnos en algún momento en una situación. Espérenme un momento y discúlpenme, denme un minuto, por favor. Gustavo, ¿tú estás usando computadora, Gustavo? Gustavo, ¿me escuchas? Disculpe, ya estoy de vuelta. Entonces, les decía que ustedes dieron en el clavo en varios aspectos y quisiera remarcarlos a manera de cierre, sobre todo porque es una estrategia la que utilizamos que puede sustituir una clase sincrónica como lo hicimos, pero que también puede anticipar una clase sincrónica, es decir, lo que llamamos aprendizaje invertido. Es decir, yo le puedo hacer entrar a un estudiante no solo que vea el video, sino que del video proceda a compartirme algún elemento particular y que eso yo lo pueda de alguna manera evaluar, aunque sea de forma formativa. En este caso, ustedes han dicho elementos interesantes como el logro de puntos de vista, de elementos de los puntos de vista que aunque sean diferentes, puedan llegar a un acuerdo. Han mencionado el uso de la FODA para establecer cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que entran en el sistema propio de una escuela. Han mencionado la evaluación del desempeño de los actores educativos y en eso Filonila fue bastante directa en mencionarlo, ¿sí? Quiero hacer mención fundamental sobre ese aspecto porque lo que quiero que quede claro es que el sistema de gestión de calidad es un sistema técnico y que por ser un sistema técnico muchas veces está por encima de manifestaciones personales, está por encima de deseos muy individualizados, está por encima de situaciones subjetivas. Trata de ser un sistema objetivo. Entonces, claro, en las organizaciones en general, pero sobre todo en la escuela en particular, existe muchísima relación humana, ¿sí? En las organizaciones hay relación humana, pero en la escuela las relaciones humanas son a flor de piel, como aquel que dice. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es la relación con el otro. Nuestro trabajo es la relación con el estudiante que aprende, con el colega maestro que enseña, con los coordinadores, si yo soy el directivo. Es decir, que además, ustedes usaron casi todos la palabra liderazgo, es de alguna manera visualizar que hay una cantidad de procesos, pero que todos parten de la relación humana. Entonces, eso puede generar elementos muy subjetivos. Lo que yo quiero quedar claro, que ustedes lo dijeron muy bien en sus intervenciones, es que hay pasos y hay procesos para resolverlo. En esta semana, y de acuerdo a lo que tienen en la presentación ahora mismo de la lección, yo les pido revisar justamente
a partir de los conflictos, el modelo de gestión de la calidad, negociación y comunicación. Entonces, en ese modelo, lo tenemos aquí, es el tercer aspecto de nuestra lección. Hay un archivo que sí les pido que sea de lectura propia. Por supuesto, hay ideas que estoy mencionando que son de allí, pero es de la lectura que de alguna manera sustenta lo que estamos hablando. Y un entorno web donde yo les dejo el enlace y es parte de lo que vamos a revisar ahora mismo. Fíjense, modelo de gestión educativa, comunicación y negociación. Negociación y manejo de los conflictos en las escuelas. ¿Ok? Y manejo de los conflictos en las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? El mejoramiento permanente, lo digo en la parte verde que está allí, como política de desarrollo, supone reflexión, evaluación e innovación permanentes. Cambios de procedimiento, cambios de actitudes, y esa es la parte donde se va a generar el conflicto, e incluso cambios de mentalidad, ¿sí? Se necesita un nivel apropiado de conflicto para mejorar e innovar en educación. Es decir, en vez de ver el conflicto como una problemática odiosa, es ver el conflicto como una oportunidad, y que, repito, Phil O'Neill, cuando mencionó la FODA, no lo amplió, pero es parte de la idea, o el entre líneas, pues que uno va viendo lo que ustedes van diciendo, el entre líneas, ¿no? Soy capaz de ver las fortalezas y debilidades de mi organización, pero también puedo ver oportunidades, y las oportunidades muchas veces son externas, o generalmente son externas, pero hay debilidades que se pueden convertir en oportunidades, y eso es un papel fundamental en este proceso. ¿Por qué? En la afirmación anterior, Selva, que es uno de los autores que está allí, queda referido que es necesario el conflicto para poder mejorar e innovar. Fíjense que lo estoy subrayando para que esa idea quede suficientemente clara. ¿Por qué? Bueno, porque la organización escolar no puede ser estática, no puede ser pasiva, no puede esperar a que todo le venga, incluso de las instituciones gubernamentales. Nosotros que trabajamos de alguna manera con la estructura ministerial, con las políticas de Estado, pues hay elementos que no se pueden de alguna manera esperar. Los directores no siempre, o no para todo, tendrían que esperar directrices. Evidentemente hay cosas que sí. El calendario escolar, directrices muy claras que sabemos por tradición que las afirma de alguna manera Meduca, pues está claro. Pero hay otras situaciones en las escuelas, y ustedes me lo pueden rebatir o no, en donde necesitamos directores proactivos, es decir, que sean ellos los que salgan adelante. Es allí donde aparece la calidad. ¿Por qué? Porque se salta lo predecible, se salta lo aburrido, y entonces hay líderes, en este caso los directivos, pero no siempre sale de los directivos, pero existen líderes que se van dando cuenta de un conflicto que pueda darse y lo reconocen y lo aprecian. No porque seamos masoquistas, ojo, no es un tema psicológico, aunque sí tiene que ver con la psicología organizacional. Se refiere más bien a la psicología de las relaciones de las personas, no solo la psicología de una persona. Hay personas que son conflictivas. Eso es una estructura, y eso es lo que quisiera que quedara claro. No, en este caso es el desarrollo de la negociación dentro del conflicto, es decir, dentro de las situaciones que conviene resolver. Cuando nosotros planificamos, hacemos los programas o los planes de las instituciones, de los centros, establecemos objetivos. Esos objetivos provienen de un problema, provienen de una necesidad, provienen de una situación que necesitamos cambiar. Ese cambio es donde entra entonces la negociación como medida para erradicar los conflictos, es decir, para poderlos manejar en cuanto concepto interno. Fíjense, se debe comenzar a concebir el manejo de los conflictos. Estoy aquí, se los subrayo para que sepan más o menos por dónde vamos. Se debe comenzar a concebir el manejo de los conflictos como una construcción de nuevas estrategias y a su vez una nueva modalidad donde estos puedan ser integrados creativamente en un enfoque global, comprensivo, es decir, que asume la comprensión de todos, y sistémico, que articule un conjunto de conceptos,
valores, procedimientos, actitudes y herramientas interdependientes. Eso es el sistema de calidad. Situando a los actores, es decir, a cada responsable de las instituciones educativas en un entramado de intereses, el conflicto debe dejar de verse como lo anormal, como lo malo. Ese es el punto central del autor Selva. Selva se va a centrar en Constantino y Cristina Cicles, que desde el 97 entiende por conflicto en las organizaciones, no las peleas entre personas, una expresión de insatisfacción o desacuerdo con un procedimiento, es decir, con una manera de ser o de hacer, perdón, con un producto o con un servicio. Por ejemplo, una insatisfacción puede ser que los niños pasen, no sé, de sexto grado a séptimo grado con muchas dificultades de comprensión de lectura, o pasen con muchas dificultades de cálculo, o pasen con condiciones de disciplinas muy fuertes. Es decir, esos son elementos de insatisfacción del servicio educativo que estamos. Esta insatisfacción o desacuerdo puede ser el resultado de múltiples factores. Entonces ahí viene el análisis. ¿Por qué el niño llega a sexto grado con tantas dificultades de comprensión lectora? ¿O por qué llega a sexto grado con tantas dificultades de cálculo? ¿O por qué los padres de familia no participan de la escuela de padres? ¿O por qué el muro perimetral de la escuela permanentemente está rayado en vez de poderlo hacer murales de arte urbano que contengan valores? Es decir, que yo puedo tener conflictos en las situaciones de aprendizaje, conflictos en la situación de relaciones con los padres de familia, conflicto entre los profesores de primaria y de secundaria, es decir, siempre va a haber situaciones de insatisfacción. Ese conflicto o esa comunicación confusa o relaciones interpersonales no satisfactorias son la base para poder entonces establecer negociaciones apropiadas. ¿Qué se debe, por lo tanto, entender como negociación? Puede ser entendida como el proceso dinámico en el cual, ustedes mismos lo dijeron, dos o más actores en conflicto ya pasan de los dos actores que están en contradicción con ideas, ahora las negociaciones. Esos dos actores en conflicto posible o manifiesto, es decir, que yo lo puedo prevenir, o con intereses divergentes, entablan una comunicación para generar una solución aceptable a sus diferencias y que se explicita en un compromiso. Entonces, la negociación me tiene que llevar a comprometerme. Entonces, la negociación no es solamente salir sonrientes. La negociación no es solamente ceder de parte y parte, que son elementos importantes. La negociación tiene que incidir en los procesos que yo quiero resolver. Es decir, que si yo entro en una negociación con los maestros que trabajan en primaria para mejorar la comprensión de lectura, ahí tienen que salir procedimientos para mejorarlo. Eso es un punto para la calidad, porque al final yo estoy resolviendo una dificultad. Entonces, estas dos sesiones, la sesión que se refería al conflicto y esta sesión que se refiere un poco más a la negociación, lo que quieren es unir esfuerzos para que estas situaciones que permanentemente, porque siempre van a estar en las escuelas, van a sucedernos como líderes educativos, sepamos que van a existir como una oportunidad. Es como la frase que dice, pues que aprovechamos las crisis como un nuevo aprendizaje. Entonces, 2020 ha sido un año muy difícil para la educación. A ver, ahora, en limpio, con mente fría, con mente clara, con mente de líder, en su escuela, cómo aprovecha las dificultades de 2020, el conflicto generado en 2020 por la virtualidad, por la educación a distancia y por el que no se pudo conectar, cómo lo convierto en oportunidad para que el 2021 sea una oportunidad, valga la redundancia, un año mejor. Ese es el punto de este esfuerzo, de este tema, de este modelo, ¿no? Fíjense, varios elementos. Los siguientes diagramas dan una somera idea de lo complicado que puede ser el trabajo cotidiano escolar. Un director tiene a su cargo un personal docente, un personal administrativo, unos alumnos y sus padres de familia, porque forman parte de ese proceso. Por ejemplo, la parte de la institución, el director, es quizás una de las personas que día a día tiene que hacer frente a muchas situaciones de conflicto.
Dependiendo del tipo de escuela, del tamaño de la plantilla docente, de su contexto social, de la situación política o de la historia de la organización, cada escuela puede estar en una situación muy singular. Si además la escuela está viviendo una situación politizada, entonces también entra el sindicato. Entonces tengo al sindicato, al personal y a la parte oficial, que en este caso es el Ministerio de Educación. Asimismo, cuando yo voy a las escuelas que tienen algunos niveles precisos, es decir, escuelas que no tienen todos los niveles o todas las etapas, sino algunas de ellas, pues los conflictos van a ser relacionados al propio nivel. Si tengo una escuela que solo es preescolar, entonces probablemente me centro en la atención de los niños mucho más que una escuela que tenga todas las etapas hasta bachillerato. Características y finalidades de la negociación educativa. Aquí tenemos 10 puntos que quisiera que compartiéramos. 1. Surge como necesidad de dar solución a un conflicto educativo. Por lo tanto, es respuesta a la sesión anterior. 2. Dentro de la negociación, vamos a abrir un poquitito aquí para que se vea mejor, deben participar los actores que se encuentran en disputa, así como un componente neutral, y muchos de ustedes anticiparon que el director o el líder educativo forma parte de la mediación que garantiza una solución integradora. Entonces, el director tiene aún más un papel delicado, porque entonces al director se le pide emocionalmente centralidad, técnicamente centralidad, además que sea el más puntual, que sea el primero, que se vaya de último, que esté pendiente de todo y de paso que sea neutral. Cosa más difícil, ser neutral. Sobre todo cuando a veces en muchos conflictos tienes muy claro, sobre todo la experiencia, y aquí hay algunos de ustedes, creo que todos, pero algunos ya lo han mostrado, en años de servicio, tienen muchísima experiencia, ves claramente la solución. Entonces es probable que al ver claramente la solución, allí sí, a veces hay que ayudar a los que son más experimentados a que, aunque vean claramente la solución, ¿sí?, los demás no han tenido la experiencia que hemos tenido los otros, ¿sí? La experiencia, por ejemplo, de haber sido director o de haber sido supervisor. Entonces necesitamos que los demás participantes del conflicto no quemen etapas. Y aquí sí es una primera respuesta que lo aprendí como supervisor. Cuando uno ha llegado a supervisor, se supone que ha pasado por ser director. Y por supuesto te ha tocado todo este elemento vivirlo en el día a día, de acuerdo al tipo de escuela o escuelas que te tocó dirigir. Entonces, cuando llegamos a tratar de mediar como supervisores en situaciones de conflicto donde ya el director necesita apoyo, muchas veces, como hemos vivido situaciones semejantes, queremos anticipar la solución y es un graso error. Lo primero, en todo caso, que se recomienda es permitir que se agoten las instancias, porque aunque los conflictos puedan parecer similares, no siempre tienen la misma solución. Primero. Segundo, aunque la solución sea muy evidente, necesitamos hacer llegar a los integrantes, a los actores de la disputa, a que ellos lleguen solo al acuerdo. Solo quiero decir que ellos puedan ver la solución entre ellos y que no sea, aunque uno a veces los va guiando, pero que no sea que yo te dije que tienes que hacer esto. Porque en el momento en que el mediador quiere imponer su idea, deja de ser mediador y sin querer toma parte. Por ese sentido, la negociación tiene como meta integrar las disputas en un acuerdo común. O sea, tienen que llegar a acuerdos comunes. Entonces, es probable que si uno como mediador inmediatamente establece una posible solución, pareciera que estuviese zanjando el problema y es probable que entonces el problema se mantenga porque puedo estarle dando razón a una de las partes. Puedo estar dejando por fuera la necesidad de la otra parte. Puedo estar viendo solo una parte del conflicto porque como lo corté, dejé de ver otros elementos de análisis. Entonces es probable que ese acuerdo ya no sea tan en común, sino que sea más bien una imposición o digamos lo sencillo, una decisión ya tomada. La negociación promueve la generación de capacidades y valores. Eso es lo que hay que generar. Y nosotros como mediadores es el punto fundamental. Entre los actores que se encuentran inmersos en la misma,
debido a que adquieren compromisos emanados. No es lo mismo que el acuerdo común genere compromisos a que el director imponga, como mediador, imponga su parecer, pero ya no es un compromiso que asumen, sino una imposición que se ha dado. En este caso, la negociación puede ser espontánea o preparada con antelación, de acuerdo a las situaciones y a los conflictos. Puede tener una estructura formal o informal. En todos los casos existe un esfuerzo por intercambiar ideas, puntos de vista y una solución satisfactoria por cada una de las partes involucradas. Sea o no sea formal, siempre tiene que haber una toma de notas. Importante, en cualquier situación de negociación, para que la comunicación sea eficiente, tiene que haber una toma de notas, expresión de ideas, logro de acuerdos y compromisos adquiridos. Eso hay millones de formularios de actas en la red, pero más allá de eso, aquí están los puntos que deberían estar. ¿Cuáles son las ideas en disputa? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegan? ¿Y cuáles son los compromisos que se desprenden de esos acuerdos? Importante, la negociación implica ante todo la posibilidad de diálogo, y ahí hay una competencia de comunicación importante. Diálogo, es decir, escuchar y expresar mis ideas. No escuchar para responder, sino escuchar para reflexionar y luego entonces dar también mi parecer. Es sumamente importante que hoy en día, en tiempos de violencia, entre comillas, revaloricemos la palabra como medio privilegiado para la expresión de ideas y sentimientos. 8. Toda situación de conflicto presenta una alternativa a negociación. Dentro de las negociaciones en el ámbito educativo podemos encontrar 5 fases. Importante estas 5 fases que pueden servirnos de mucho. Preparación, antagonismo, es decir, ideas encontradas, marco común en que hay acuerdo, propuestas de solución y cierre. Y por lo tanto, y por supuesto, la negociación responde a una cultura de paz. Entonces, no se trata de pacificar por quitar los conflictos, no, se trata de aprovechar el conflicto y qué puedo generar de ello positivo para mi organización escolar. Este material que estoy presentando lo tienen en la lección y lo pueden ver con mucha más calma. Fíjense, hay una rutina de pensamiento, yo que les he hablado de las rutinas de pensamiento, que se llama problema y solución. Les presento el formato, si no lo han visto, yo sé que algunos ya le han dado vistazos al trabajo, ¿sí? A medida que se va subiendo. Entonces, es una rutina de pensamiento muy sencilla, como la ven aquí. Uno, identificaríamos un problema, cualquiera que él sea, se supone que sería un problema educativo, ¿sí? Establecemos varias soluciones, las describimos, pero también establecemos sus pros y sus contras, de tal manera que yo pueda ver en limpio, creativamente, porque esto desarrolla el pensamiento creativo, pudiese ver cuáles son las posibles soluciones que puedo dar al caso y eventualmente tomar, a ver, ahora sí se ve. Gracias, profesor. Eso es lo que le iba a comentar. Perdón, sí. Sí. Vale. Sí, es que yo me fui a ver y dije, ay, no estoy presentando, menos mal. Fíjense, y les pido disculpas. Entonces, esto lo tienen en la lección 3. Es el último aspecto. Allí está como un documento no editable. No hace falta descargarlo. Usted lo puede crear. Lo que sí necesito que aparezca en el documento, porque vamos a hacer un ejercicio práctico sobre eso, es que el problema, al menos 3 posibles soluciones, 2 o 3, pueden ser 4, eso no importa. Lo importante es que no sean menos de 2. Es decir, que usted tenga de dónde elegir. Repito, puede ser que la solución sea sumamente evidente, pero al menos tiene usted de dónde escoger, porque al final tiene que escoger. De esas, no sé si se ve bien en la pantalla, tiene 3 posibles soluciones. De esas soluciones se describen estableciendo lo positivo y lo negativo. Ya te doy la palabra, profe. Lo positivo y lo negativo, los pros y los contras, de si esa solución se admite. Y al final se toma la decisión de cuál es la solución que se cree mejor. El análisis
que surge de ello es muy interesante, porque se van a dar cuenta que pareciera que hay soluciones evidentes, pero no son las soluciones adecuadas. ¿Por qué? Porque hay condiciones, situaciones, momentos en que no se responde realmente al problema. Entonces, probablemente la solución que se asume es la solución más pertinente. Repito, aunque parezca que las soluciones deberían ser otras. Esto nos pasa siempre. El Ministerio de Educación asume una postura sobre algo y cuando asume una postura, bueno, uno tratando de pensar bien siempre, ¿verdad? Aunque hay una frase bastante particular que dice piensa mal y acertarás, pero yo me voy con una frase que yo parto de la presunción de inocencia y por lo tanto asumo de que lo que estás haciendo lo estás haciendo con buena intención y la mala intención en todo caso tendría que comprobarla. Entonces, como asumo que todo el mundo lo está haciendo con buena intención, si el ministerio me da a mí toma una decisión, se supone que él hizo este ejercicio, quizás no con la rutina de pensamiento, pero que vio todas las soluciones posibles, todos los pros, todos los contras, y al final tomó la solución que se creyó mejor, aunque parecía que había 2 o 3 soluciones muchísimo mejores que esa. Y hay razones seguramente para eso. Lo que pasa es que a los demás nos llega la solución, no nos llega el análisis por el cual ellos llegaron a esa solución. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, bombardear la solución definitiva porque yo creo que tenían que haber habido otras 2 o 3 alternativas. La razón fundamental es preguntarse, bueno, ¿por qué de esas alternativas, si eran tan buenas, por qué no las tomaron en cuenta? Erubey, profe Erubey, ¿usted quería decir algo? Profesor, buenas noches. Profe, yo sé que usted tiene mucha paciencia, profe. Dígame. Profesor, ahí donde el problema que usted está mostrando, esa es una página, es una plantilla. Profesor, lo dije ahorita. En este momento es un PDF. Es un PDF. Ustedes lo que tendrían es que reproducirlo. Es decir, en una hoja de Word ponen, ahí está dibujado, un poco para hacer. Okay, listo. Pero ustedes pensaba que era un... Perdón, profe, disculpa que no te escucho. No, que yo pensaba que era alguna página así como Flipgrid que hace alguna aplicación sin factura, algo así, pues pensé yo que era algo en línea, es un PDF normal que uno tiene que hacer nada más a su manera en Word, como uno gusta. Eso, lo importante es que tenga esos puntos, es decir, que describa el problema. Cualquier problemita así que, lo más sencillo que sea. Sí, o sea, es una estrategia de pensamiento. Yo les voy a proponer ahora una serie, o sea, vamos a comentar para que hagan la práctica con un problema muy sencillo que tengan en su institución, un problema sencillo que les haya sucedido durante el 2020, por ejemplo, y 3 posibles soluciones que ustedes les darían, no las que le dieron en el colegio. 3 posibles soluciones, 3, repito, mínimo 2. Pero esa solución se analiza el pro y el contra, es decir, qué cosas positivas hay si elijo esa solución, qué elementos negativos hay si elijo esa solución, si los hay, ¿no? Y luego, ¿cuál solución al final yo establezco? Eso necesitamos, ahí sí hay que argumentar. Por ejemplo, para poner en contexto, problema, sí. Necesito comprar una computadora, solución, ahorrar, sería una solución, y la otra sería comprarlo inmediatamente. Cosa positiva de ahorrar es que no vas a gastar inmediatamente y la vas a comprar sin dinero de tu bolsillo, pero lo negativo es que si la compras a tiempo, así, en ahorros, no la vas a poder hacer una vez y vas a tener que esperar. O sea, así lo que usted está diciendo, algo negativo. Exactamente. Algo sencillo, profesor. Así es, exactamente, profe, así es. Entonces, suponte, una solución era comprarla de inmediato. Ahorrar fue otra solución que tú dijiste. Otra que yo agregaría es pedir un préstamo. Sí, otra que yo agregaría. Eso, exacto. O comprarla a crédito. Entonces, de esas soluciones, yo establezco mi pro y mi contra. Okay, y al final decido, bueno, de estas 4 soluciones, yo creo que la más oportuna es esta. Y escribo cuál es la solución. Nadie le dice solución que cree mejor, la sustenta, entonces, ¿por qué? Así es, eso es. Así es. Profe Gustavo. Adelante.
Sí, profe, buenas noches, compañero. No, a medida que fue explicando, fue ya, o con respecto le iba a preguntar, era que si el problema usted lo iba a plantear o lo podíamos hacer nosotros, pero ahí viendo, escuchando que sí lo podemos hacer nosotros, y la otra era que si ese análisis iba dentro de la solución, y me percato que sí, que va dentro de cada solución, y ya después entonces con la que uno cree mejor, ¿por qué es la mejor? Del por Así qué. es. Ok, Así listo, es. profe. Así es. Este ejercicio, esta práctica, les va a servir para el trabajo final. Me voy a permitir ir a la lección 4. Bueno, no hace falta ir a la lección 4 porque la programación está. Vamos a la programación analítica un momentito para ver la actividad de cierre que sería la próxima semana. En la actividad de cierre, para la próxima semana, en la lección 4, perdonen que me adelante solo para que lo veamos en global, ¿verdad? Los participantes antes de la sesión sincrónica, es decir, antes del próximo viernes, observarán una lista de reproducción. Una lista de reproducción es que son 3 videos. El video más importante es el primero y el tercero, pero son 3 videos de 4 minutos, el segundo es de 6. Son videos cortos, pero es una secuencia, entonces se los puse en una lista. Hay una rutina que se llama veo, pienso, me pregunto. Esa rutina yo no la voy a evaluar con nota, pero sí vamos a iniciar la sesión de la semana próxima con ustedes van a presentar sus rutinas, las preguntas de la rutina. Es decir, veo los videos, pienso sobre lo que veo en los videos y formulo algunas preguntas que se me generan con el video. Eso es todo. La rutina de pensamiento es una manera de estructurar, como hemos dicho, mi manera de pensar sobre una temática. En este caso, van a ver los videos y van a estructurar lo que ven. Pero la sesión presencial, ustedes van a hacer lo siguiente. Es una exposición oral. Los participantes, como parte del trabajo final, expondrán sus problemáticas y posibles soluciones de acuerdo con el formato recomendado. Ese formato está en la lección 4, no es este. Esta rutina es para ordenar las ideas, es decir, pueden empezar con lo que hagan ahora y completarlo y después pasarlo ya ordenado a su trabajo final. Para realizar el trabajo deberá seguir los siguientes pasos. Primero, este trabajo final tiene como propósito precisar una problemática educativa que afecte directamente a la calidad educativa. 2. Al ubicar la problemática, cualquiera que sea de los colegios donde ustedes trabajan, o de una zona, o de una situación, de una región, como líder educativo propondrá algunas soluciones prácticas y ajustadas a las formas de negociación. Este es el trabajo final. Lo que yo estoy pidiendo para ahora es más pequeño, que repito, puede ser la semilla de su trabajo final. No se complique. Puede por ahora tomar un problema muy preciso, educativo, posibles soluciones y cuál es su solución. Eso es una hoja de Word, ¿sí? Eso no tiene por qué ser extenso. Pero esa hoja de Word puede ser mi base para mi trabajo final, donde ya voy a utilizar otro formato. Pero allí sí voy a utilizar las formas de negociación, es decir, cómo aplicaría esos 10 pasos que yo acabo de sugerir de negociación, no tienen que estar los 10, pero cómo yo aplicaría la negociación, si es el caso, para resolver ese conflicto. Tercero, como estructura de presentación, utilice el siguiente formato de PowerPoint. El mismo le ayudará a 2 propósitos. A, organizar sus ideas para realizar el trabajo, y B, utilizar la misma presentación para su sustentación. Es decir, no me van a entregar un trabajo escrito en Word, el trabajo final. El trabajo final lo van a vaciar en un formato de PowerPoint que ya les voy a presentar. ¿Ok? Ese formato de PowerPoint lo que hacen es sustituir lo que dice por su problema, por sus soluciones, por su análisis. Eso es. La semilla de ese trabajo, repito, muy sencillo, es lo que les voy a pedir ahora, que es utilizando la rutina de pensamiento, problema y solución, ustedes planteen un sencillo problema educativo
algo que esté generando conflicto, que esté generando ruido, 3 posibles soluciones con sus pros y con sus contras, y luego la solución que crees mejor. Repito, esto es solo una página y es una evaluación sumativa de esta lección 3. La entregan en la parte de tareas. Lo que sigue, que es lo que voy a presentar ahora en la lección 4, vamos a esperar que cargue, disculpen. Ok, en la lección 4 yo les dejo la evaluación de la calidad de la educación. Yo voy a comenzar antes que ustedes presenten su sustentación. Yo voy a presentar la evaluación de la calidad en la educación. Esto es un documento muy sencillo, muy bueno, tiene tiempo, es de 2005, pero en una red de investigación que es la que participo, el documento le han sacado bastante importancia porque está muy bien hecho y está muy sencillo. Están los videos resumen sobre la calidad educativa y el trabajo final en búsqueda de la calidad educativa, que es el que voy a presentar, están en 2 versiones. Este PDF que se les va a mostrar ahora y después viene el PPT, que es descargable. Esto que están viendo es descargable. Entonces, esta primera página no la modifican porque es lo mismo que les acabo de decir. ¿Cuáles son los pasos de lo que tienen que hacer? Aquí insertan título del problema. Lo que van es a sustituir lo que dice allí por sus datos personales. El trabajo, por supuesto, es individual. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema? Lo escriben. ¿Qué tiene este problema? Lo desarrollan. ¿Por qué debería resolverse este problema? Lo dicen. ¿Cómo sabré que este problema se ha resuelto? Y lo explican. Porque los sistemas de calidad funcionan con elementos de esa naturaleza. Información del contexto. ¿Cuál es su investigación? Es decir, ¿cómo descubrió usted ese problema? ¿Y cómo obtuvo la información para investigar este problema e intentar solucionarlo? ¿Hizo entrevistas? ¿Es su experiencia personal? ¿Lo consiguió en internet? ¿O hay otra manera? ¿O ambas? Y va a colocar, muy parecido al esquema que vimos antes, soluciones posibles. ¿Qué materiales requiere esta solución? ¿Qué aspecto debe tener esta solución? ¿Cuáles son los obstáculos que puede encontrar en esta solución? Eso para cada una de las soluciones posibles. Mínimo 2. El prototipo es la solución más viable y crear un pequeño plan para desarrollar ese prototipo. Es decir, qué materiales se va a utilizar, de que esto es un prototipo, si sería un proyecto, un prototipo si ya sería un producto específico. No, aquí sería un plan educativo muy sencillo para resolver ese problema. Eso no debe pasar de una lámina, porque esto mismo, estas pruebas del prototipo yo se las dejo así, pero ustedes no van a aplicar el prototipo ni la propuesta. Ustedes lo dejan casi que hasta aquí. Ustedes pueden cambiar prototipo por propuesta y ya, ¿sí? Y los otros elementos sí lo dejan para que les quede a ustedes qué pasos deberían seguir. Supónganse que ustedes ahora como líderes en sus escuelas con ese planteamiento puedan aplicar este trabajo. Mi intención es siempre ofrecerles elementos que puedan aplicar. Entonces, aquí están los elementos que servirían para aplicarlo y evaluar su aplicación. Ustedes no lo van a aplicar porque el tiempo no nos daría para aplicarlo, pero sí van a dejar claro cómo lo aplicarían, cómo lo planearían. ¿Sí? ¿Sí me explico lo que hay que hacer? Entonces, ahora mismo, con la lección 3, vamos a utilizando el formato de la rutina de pensamiento, problema, solución. Arrancamos con un pequeño problema y 3 posibles soluciones. ¿Ok? Voy a dejar un tiempo para que lo hagamos ahora. No tienen que terminarlo ya. Lo que sí necesito es que si hay dudas, las puedan plantear de una vez para poder ayudarles. Para eso voy a dar unos 10, 15 minutos de sesión sincrónica para que podamos resolver eso.
Lo terminan y el fin de semana más tardar lo subimos al área de tareas. Y de la lección 4, observar los elementos que ahí se recomiendan y descargar esto que están viendo en pantalla, que ahí, repito, está en PDF, pero debajo está el editable, y comenzar a trabajar sobre su problema y su solución, que, repito, puede iniciarse con lo que acaban de hacer. ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿Hay alguna pregunta? Nixia, José, Gustavo, Erubey. A ver, Erubey, que tiene la mano levantada. Luego Denise y luego Gustavo. Ok, profe. ¿En grupo de cuánto es el trabajo, profesor? No, en grupos de ninguno. Todos son individuales. ¿Grupo de 1? Así es. No. La unidad. Denise. Sí, profe, para una consulta. Ahorita vamos a hacer algún taller, pero si no tenemos tiempo, hace el fin de semana. O sea, no necesariamente trabajarlo presionados para dar la resolución de una vez del conflicto. Así es, así es. Lo que quiero es que tengan ahora tiempo de si tienen preguntas. Solo eso. Esto es sobre lo que vamos a trabajar ahorita. Ese es un taller. Si tuviesen alguna pregunta, entonces yo lo que les voy a dar es chance de que armen el Word, lo comiencen a vaciar. Si lo quieren vaciar a mano no pasa nada y después lo vacían como quieran o tranquilitos en la computadora. Pero si les surge alguna duda, la puedan preguntar de una vez y yo les ayudo. ¿Sí? Gustavo. Sí, profesor, con respecto a lo que es concepto, prototipo, Sí. ¿qué desea que plasmemos ahí? ¿Un organigrama? No, un plan de trabajo. Un pequeño plan de trabajo de cómo se aplicaría la solución. Ok. Claro, yo no quité la palabra prototipo porque ese es un esquema que existe así. Pero tú la puedes sustituir la palabra prototipo por plan de trabajo. Ok. Donde dice prototipo, pueden poner plan de trabajo. Plan de trabajo. Pero eso tiene que ser una sola página. ¿Cuál sería el objetivo de ese plan de trabajo? ¿Qué pasos doy? Y claro, ya antes lo tienes, ¿no? ¿Qué materiales vas a usar? ¿Qué tiempo requieres para ese desarrollo? ¿Sí? O sea, que sea algo aplicable. Yo sí quisiera que para ustedes sea algo útil. ¿Sí? Si ustedes en este momento no están en funciones directivas, pues no importa. Pero si la estuvieran o si estuviese en sus manos liderar un proceso de cambio, ¿en qué lo harían? Pueden ser en su propia área de conocimiento, pueden ser en un área de aprendizaje que quisieran trabajar y no importa. Porque el directivo siempre tiene que codearse con situaciones de aprendizaje, con situaciones de disciplina, con situaciones de atención a la diversidad, con padres de familia, con el consejo, con la junta comunal. O sea, el director en ese caso, pues, tiene que codearse con diversos tipos de conflictos. Lo mismo ustedes. Si ven que es un conflicto pedagógico, pues lo pueden desarrollar así, o si es un conflicto de otra naturaleza también. Erubey, Gustavo, tú terminaste tu pregunta y disculpa, no sé si querías preguntar. Sí, profesor, ya, gracias. Vale, gracias a ti. Erubey. Profe, ok, usted está diciendo que hagamos ahorita mismo una problemática. Lo que le entendí cuando usted está explicando es que sea una sola página, ¿cierto? Sí, señor, el que estás viendo en pantalla en este momento. Una sola página, o sea que no tiene que ser muy largo, extenso, listo. No. Entonces, ese problema no tiene nada que ver como algo previo al trabajo final. Si tú lo quieres usar, sí. Sí. O sea, ahorita lo harías en pequeño y te puede servir para que lo desarrolles y lo amplíes en el trabajo final, ¿o no? Esa decisión es tuya. Uno si quiere lo correlaciona, entonces pues lo reutiliza, lo recicla. Preferiblemente. Preferiblemente, ok, listo. Profesor, entonces el trabajo final, lo que estoy entendiendo, profesor, es un plan de acción. Usted utilizó la palabra prototipo, ¿no? Usted le respondió a Gustavo que era un plan de acción, ¿cierto? O sea, sí. Un plan de acción de por ejemplo, un cronograma de algún programa por ejemplo, si tengo estudiantes con problemas en matemáticas, un ejemplo,
un plan de acción, lo que voy a llevar, cuál va a ser ¿cómo se decía? Mi compromiso, mi plan de trabajo, mi norte, mi guía para esa solución. O sea, todo el plan, llamar a los profesores de eficiencia, llamar a los profesores de matemática, o sea, todo el plan hasta dar con la solución. ¿Cierto? Así es. Es una página, sí, compañero Rubén. No, pero estoy hablando al final. Y es que en el sí, final igual, también. Igual. El final también, donde dice prototipo, es una lámina. La idea es que te centres en esa lámina, una lámina. Cuando es lámina, profesor, una diapositiva. Una diapositiva, exacto. O sea, también es una respuesta también bastante precisa. Exacto. Eso. Porque se supone que antes has dado los pasos, Rubén. O sea, en las mismas diapositivas presentaste el problema, presentaste las posibles soluciones, escogiste la solución y ahora me dices cómo esa solución la piensas llevar adelante, pero preciso. Un plan de trabajo preciso, o sea, porque si lo fuéramos, o sea, si hubiera la posibilidad de desarrollarlo, yo sí les diría, no, mira, el plan tiene que ser un poco más grande, tiene que tener más elementos y tal. Pero como es algo que no vamos a aplicar, lo que al menos sí quisiera es que tuvieran claro, si yo lo aplicara, qué pasos llevaría adelante para lograr como solución. Sí, pero para resolver, profesor, el conflicto que tenemos en el momento. Así, ¿no? Así es. Por eso, es algo micro, no sería algo macro. Exactamente. Profesor, entonces, ese trabajo, estamos hablando de las láminas, como dice usted, profesor, la diapositiva, ¿no lleva trabajo escrito de Word, por ejemplo? No, fue lo primero que dije. No hay trabajo de Word. El trabajo es en la presentación. Esa presentación ustedes la van a guardar en formato de PDF y lo suben. De hecho, en el aula virtual se lo digo. Profesor, de tarea, correcto. En la parte de tarea, yo les coloco, dígame, Gustavo. En la rutina de acá de pensamiento, ese problema, ¿usted le gustaría que fuéramos específicos con estudiantes o puede ser a nivel docente también para la solución de dicho problema? Como tenemos que tener mentalidad de administrador. No. Así es. No le escuchamos la respuesta, sí, profesor. Se entrecortó. O sea, que se entrecortó, profesor. Son muy puntuales, sino un poco, profe, más. Tiene problema con la señal, no le escuchamos nada. Sí, ahora. Repito, ¿ahora sí? Sí, profe. Esperen un momento. ¿Ahora sí me escuchan? Claro, profe, claro. Alto y claro, como uno dice acá, en buen panameño. Ahora sí. Ok, entonces, si ustedes lo pueden hacer de los elementos que consideren. Yo lo que sugiero es que si es un planteamiento pedagógico, no se queden en algo muy micro. En el trabajo final me estoy refiriendo. En el trabajo del formato, de la rutina de pensamiento, sí puede ser algo sencillo para que prueben el ejercicio, para que prueben la estructura. O sea, el ejercicio que van a hacer ahora, que van a comenzar a hacer ahora, tipo taller, ese sí puede ser algo sencillo. Pero para el trabajo final, yo sí les pediría que fueran un poquito más ambiciosos, que fueran problemas pedagógicos de aprendizaje, está bien, pero con un horizonte un poco más amplio, no como maestro de aula solamente, sino con como tú muy bien dijiste, Gustavo, con mentalidad de administrador escolar, ¿sí? Fíjense, respondiendo a la pregunta de Rubén, en la búsqueda de la calidad educativa, el trabajo es en PowerPoint, ¿sí? Ese formato lo guardan en PDF y ese es el que van a subir en donde dice tarea 3. Lo guardan en PDF para que sea menos pesado, solo eso. Porque las presentaciones a veces se hacen muy pesadas y la plataforma no las admite. ¿Vale?
Muy bien. Profe, el ¿Alguna formato pregunta? el formato de la diapositiva 4.3 y 6.9. Me imagino que 4.3, profesor, para que no haya problema. La que descargues. El formato ya está. Lo que tienes es que descargarlo. En ese formato solo vaciar la información y guardar. Profe, en Ok, el listo, trabajo, Gustavo, disculpe, Filonila. No se preocupe, profe, adelante. Filonila. Buenas noches, profesor, compañero. Profe, una consulta y también a la vez una aclaración. Primero la aclaración. Quiero pensar que nosotros vamos a hacer en este trabajo la presentación con este formato que usted nos da, es una presentación a grosso modo del problema que nosotros vamos a tratar. ¿Cierto? Sí, señor. Ajá. Lo otro es para entender. Lo otro es Sí, que como la próxima semana nosotros, cuando cada uno de nosotros hagamos nuestra intervención, nosotros vamos a explicar lo que no vamos a escribir allí, en esa parte que decía primero a grosso modo. Nosotros vamos a explicar Correcto. ese problema, por qué la solución número 1, por qué la solución número 2. Aquí solamente se van a dar cosas puntuales. Correcto. Lo que te coloca el formato, lo que te pide el formato llenar. Es puntual. Entonces, la amplitud de esto es el día de la sustentación que vamos a hacer esto. Por eso te está pidiendo una sola diapositiva y en lo que es... No, Filonila, ya va. Filonila, yo no estoy pidiendo una sola diapositiva. Para que no se interprete. El formato que presenté antes tiene 8 diapositivas. El plan de trabajo va en una. Ajá. El plan de la solución. Ajá. O sea, pero tienen que revisar diapositiva por diapositiva. O sea, no es que eso en una diapositiva nada más. Lo que pasa es que si se dice así, suena que la respuesta que yo le di a Nubey era que no fui yo, que fue Gustavo el que aclaró, porque yo lo dije, es el siguiente. El formato del trabajo final es una presentación de PowerPoint que lo que ustedes tienen es que sustituir la información que está por la de ustedes. Eso tiene 9 diapositivas, 9. La primera no la tocan porque es la información del trabajo, es decir, lo que tienen que hacer. De la segunda en adelante, ustedes sustituyen con su información lo que allí les pide. Nombre del problema, nombre del estudiante, posibles soluciones, con qué solución te quedas, y esa solución con la que te quedas es la que te va a sugerir generar un plan de trabajo que en el formato se llama prototipo. Ustedes sustituyen la palabra prototipo por plan de trabajo y eso sí es en una sola diapositiva. ¿Sí? Sí, creo que lo entendí así. Lo que iba a decir del formato. Vamos a cuenta. Dale. Ajá. Cuando me refería a una sola diapositiva, creo que no lo dije de la manera correcta, sino decir, esta presentación que usted no está haciendo ahora, nosotros, como dije al principio, a grosso modo vamos a presentar la situación, problema a la cual nosotros decidimos hacer. Y correcto. Luego esto nosotros lo vamos, era lo que iba a decir, esto nosotros lo vamos a desplazar en todos esos puntos que usted presentó en esta diapositiva de acuerdo a la situación nuestra, la vamos adecuando acá. Es así. Correcto. Ajá. Sí. No era que los estabas diciendo mal. No era que los estabas diciendo mal. Era que no se para entender eso. Ajá. Sí, lo había entendido de esa manera. Y entonces Perfecto. lo otro que vamos a presentar, lo que es el plan de trabajo y eso en una sola página de Word. Así que no vamos a hacer documento escrito ni nada. Todo va a estar aquí sustentado con nosotros. Nosotros mismos lo vamos a sustentar de manera verbal. Exactamente. Y va a quedar grabado. Que tenemos acá. Es así. Así es mismo, bueno. Filomena. Excelente. A ti, Filomena, por ese resumen tan bueno. Denise, cuéntanos. Sí, no profe. Te dejamos hablar. No se preocupe. Ustedes me disculpan porque estoy confundida, la verdad. En la situación es que el trabajo final
como dijeron usted y dijo usted y la compañera y los compañeros acá, el trabajo final, vamos a utilizar el mismo PDF, el PowerPoint, vamos a ir llenando según lo que nos va pidiendo, así como lo que presenté ahorita en las diapositivas. Va a haber una exposición, la parte de la exposición es que no comprendo. Que no comprende, que vas a presentar oralmente tu trabajo. Ah, ok, usando lo que no pudiste escribir, que es lo que dice Filomena, lo que no pudiste escribir o quisieras ampliar, lo vas a hacer oralmente en vez de escribirlo en el PDF, en el PowerPoint. Ajá, entonces, profe, la diapositiva cuando la enviamos, el trabajo, no necesita que no lleve la hoja de presentación como una costumbre, normalmente mandar eso, no. Listo. No. Lo único que sí les pido es que ese PowerPoint lo guarden en formato de PDF, porque si lo suben en PowerPoint puede ser muy pesado y puede que se lo rechace la plataforma. Es lo único. Cuando ustedes le dan guardar a la presentación, PowerPoint, guardar como en formato PDF. Lo guardan y entonces el PDF se recoge, es más liviano y sube perfectamente en la plataforma. ¿Sí? Muy bien. Una consultita ahí que no puedo ver estos días pensando, o sea, si hice bien o hice mal, y creo que hice bien por lo que usted está respondiendo a Denis. En el problema de Javier, en el caso que usted nos puso, la respuesta hay que ponerla abajo, seguidamente en el documento ese, y ya no hay que ponerle ni presentación ni nada, ¿cierto? Así como usted lo dejó íntegramente, nada más agregar la respuesta abajo. Ajá, así mismo es. Yo sí que será que no le puse presentación y me dio como penito, ¿usted me entiende? No, disculpen, tampoco eso mismo iba a preguntar porque no sé si cometí el error porque como no sabía si era seguir ahí o hacerlo parte, yo lo mandé aparte como uno acostumbra enviar los trabajos, su hoja de presentación, pero después fue que me analicé la situación ahí. Sí, pero no pasa nada, Pero acepto mis errores. No pasa nada, no los voy a penalizar por eso ni nada por el estilo. O sea, que quieran hacer las cosas con formalidad, eso no está mal. Absolutamente. A mí me pasó, profesor, una vez en un glosario que nos mandaron a hacer en la universidad, un glosario, palabras, conceptos, yo puse hoja de presentación, no lo puse porque no tiene que dar la presentación, no tiene que poner el nombre mío arriba y ya. Sí, sí. Indicaciones. Penalícelo por no seguir indicaciones. Sí, no, yo entiendo que me lo pregunten más bien por el contrario. Yo creo que hay cosas más importantes en las que invertir el tiempo. No estoy en contra de las formalidades, pero no considero que en este caso sea su trabajo más objetable por tenerlo o no tenerlo. El que lo coloca, yo lo aprecio, y el que no lo coloca, si yo no lo he pedido, salvo que yo lo pida. Por ejemplo, yo cuando trabajo en investigación educativa, no permito ningún trabajo sin hoja de presentación. Pero es que la hoja de presentación me dice la fecha, me dice, porque tengo varias versiones, ¿verdad? Tengo el nombre del autor, tengo el problema, tengo el nombre del título, o sea, tengo tanta información que la requiero revisar permanentemente. Y otras actividades. Pero en este caso no la estoy pidiendo, sobre todo porque lo que no quiero es complicarles la vida. Quiero que la presentación de PowerPoint donde analicen el problema sea su presentación para la sustentación y no tengan que hacer dos cosas. Un trabajo escrito y un trabajo para la presentación. Lo que quiero es que les sirva en el futuro. ¿Vale? No sé si soy poco ortodoxo, ya ustedes me evaluarán en su momento, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos bien, profe. No, es que la costumbre, ¿usted me entiende? La costumbre, aunque no, que eso está bien, sino que la costumbre sabe que no, que hay que hacer las cosas así, con la formalidad, que tenga una maestría, usted sabe cómo la burocracia y la cosa, y nos vamos, y o sea, por lo menos internamente yo me sentía mal y que, ¿será que hice eso mal? Porque responda aquí, yo voy a responder ahí, pero yo me sentía mal que no puse ni presentación, ni cédula, ni nada, y usted sabe, ¿no? Hay que innovar, profesor, eso es lo bueno. Profe, es que el grupo de nosotros le gusta consultar bastante para no cometer errores, ejemplo, con lo del video, que era estilo así que había que comentar lo que los otros compañeros comentaron. Y bueno, es por eso las preguntas, ¿no? Para tratar de hacer lo que se desea.
No pasa nada. No pasa nada. Yo te las puedo contestar todas porque para eso estamos. Esa es la idea. No, más bien que pregunten. Que no después, es que yo hice así porque yo pensé, pero bueno, no preguntaste. Filonila, tú también querías decir algo. Sí, profe, solamente para aportarle a los compañeros de que ahora mismo nosotros tenemos muchas situaciones que se han dado durante este año escolar, situaciones pedagógicas que todos conocemos, pero todos no de repente en el mismo nivel. Por ejemplo, lo que es la conectividad, bueno, como usted lo mencionó, tantas cosas. Ahora ahora a fin de año, con todas estas cosas que se están dando y que, bueno, estamos muy atribulados por esto, que no hemos tenido cuarentena de fin de año ni Navidad, sino que hemos estado trabajando constantemente, día, noche, de madrugada, para darle solución a muchas cosas. Tal vez en la calidad de ellos no, pero sí en las mismas escuelas que ellos trabajan pueden palpar esta situación y esta misma nos puede llevar a plantearlas aquí sin necesidad de ir a investigar internet ni nada de esas cosas, porque nosotros podemos exponer cada uno la vivencia y sería bonito compartir cómo cerró el año escolar en mi escuela, como el otro, de situación, y esto es lo que se quiere. Entonces, eso, exactamente, para decirle a ellos, esto yo lo voy a plantear aquí, mi problema, vamos a decir, estudiantes que no se conectaron durante el año escolar de mi grupo, por ejemplo, por decir esto, eso es una situación problema. ¿verdad? Correcto. ¿Qué hacer con ello? Entonces, una posible solución, número uno, una segunda solución, número dos, número tres, y así. ¿Y cuál de esas yo considero que es la mejor? Sería todo lo que había que poner en esa hojita, para hacerlo así más sencillo y no complicado. Correcto. Pero, eso profe, definitivamente. Ese Ese es el propósito de este trabajo. Y yo creo que es propicio. Pero, profe, permítame, ya va que no ha terminado. Para terminar la idea. Esto mismo, yo como lo tengo aquí de manera macro, de manera general, esto mismo yo lo puedo utilizar para mi trabajo final, cosa que acá yo voy a hacer un poco más específica con lo que yo voy a plantear según los puntos que usted ha pedido en la 9 diapositivas que nos mostró, y de manera verbal yo lo voy como a sustentar el porqué de esa situación. Creo que es así, quiero entenderlo de esta manera. Correcto. ¿Sí? Ese es como para orientar un poquito a los compañeros. Te agradezco. Porque lo he entendido de esta manera. Te agradezco, Filonila. Muy bien. Profe, un aporte ahí a lo que hace la compañera Filonila. Ella habla con respecto a lo que es visión docente, pero usted no lo quiere visión administrador. O sea, es buen ejemplo, pero enfocándolo como administrador, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, lo que ella dice, los chicos que no se pudieron conectar. Bueno, eso yo lo puedo hacer como maestro de aula, pero también lo puedo hacer como director. Si a mí el supervisor de mi región me pregunta, ¿qué hiciste para resolver el problema de los que no se han conectado? Entonces yo propongo la problemática, establezco unas soluciones y qué solución yo propongo para el 2021. O sea que el enfoque que yo le dé es en el momento de presentar las soluciones. Si se lo doy como un maestro de aula y que es una solución pedagógica, o se la estoy dando como un líder administrativo o docente que tiene la visión del aula, pero también tiene la visión de la institución, ¿sí? O sea que el enfoque se lo va a dar uno, no se lo va a dar necesariamente el problema, sino el problema está. El tema es cómo lo planteo y cómo planteo el problema, cómo planteo las soluciones, perdón, y el plan de trabajo. Filonila y Erubey. Quieren acta, que esa era mi problemática, profesor. Usted me la acaba de sacar de la mente. Que queden acta. No, esa no la dije yo, la dijo Filonila. No, pero si usted me acaba de decir lo que iba a hacer ya. Bueno, habla. No hay ningún problema. Quiero decir también, viéndolo de este punto de vista, como docente de grado, docente de aula, yo también soy administrador de mi propio grupo que yo atiendo. Entonces yo puedo hacer de eso, no necesariamente tengo que hacerlo en función de director o de supervisor
o no sé qué, sino como docente de aula, yo administro el grupo, cuántos muchachos me inicié el año escolar, con cuántos no me había conectado, qué hice para que se integraran más y qué sé yo. Todas esas cosas es una problemática que yo llevé a cabo durante el año escolar y yo lo planteo aquí. Y ya yo tengo un problema y las posibles soluciones, o no las posibles soluciones, las soluciones reales que yo di durante el año escolar a esta situación que yo pude tener con un determinado grupo a mi cargo, ¿verdad? Así sería es. bonito hacer esa experiencia. Ya no hablo más. No, Filonila, muchas gracias por tu intervención. Gustavo. Profe, voy a crear un conflicto para que usted lo resuelva. Gracias. Sí, es que de un inicio se nos dice que, bueno, que no nos enfocáramos más que todo en el aspecto pedagógico para que no sea tan micro y que del punto de vista pensáramos que fuéramos como administradores, fue lo que se dijo, profesor, en un inicio, y por eso que trato para no estar confundido, ¿no? Si se puede hacer como visión de maestro, bueno, uno lo hace como visión de maestro, pero no sé si el taller está dirigido para, como usted lo dijo, líderes o administradores. Pero bueno, ya yo tengo el mío, que es el problema que quiero desarrollar, es parte, puede ser como pedagógico, pero que se tiene que resolver de forma administrativa. Mira, Gustavo y los demás compañeros, vamos a negociar, fíjate. Eso. La postura es la siguiente. Evidentemente, ustedes están estudiando una maestría en dirección y supervisión. Y evidentemente, la aspiración desde la que se realizan las actividades prácticas y toda la propuesta práctica es que la hagan colocándose en el rol del directivo. Pero también es verdad que el directivo es directivo porque es docente. Es decir, que ante todo es docente, que cumple un rol directivo. Entonces, vuelvo a repetirte algo que dije antes. No es el problema, sino el tipo de solución que le dé lo que me va a marcar el enfoque. Porque si yo tengo un problema de conectividad con mis estudiantes y en el problema solo hablo de un salón de clase, por supuesto mis soluciones se van a referir ínfimamente a solo un salón de clase. Pero si yo hablo de un problema de conectividad de mis estudiantes y me refiero a todo el colegio, estoy pensando como docente directivo, es decir, tengo a todos los estudiantes, suponte, de primaria, tengo 600 estudiantes de primaria y 100 estudiantes no se pueden conectar. ¿Qué soluciones propongo o propone mi equipo de gestión para resolver en el 2021 que esos 100 estudiantes, primero, no se vayan del sistema? Y segundo, al mantenerlos, ¿qué soluciones puedo desarrollar bien yo solo o bien en comunión con la sociedad, la comunidad que me apoya, la Junta Comunal, con el Ministerio de Educación o con todas las partes posibles que me ayuden a resolver esa situación? Entonces, no es solamente el problema, o sea, no hay problema si el problema es pedagógico. El punto es qué tipo de soluciones le damos. ¿Por qué? Porque el director es administrador, pero es administrador de la educación. Entonces, ¿tendrá también dificultades de otra naturaleza? Sí, claro que sí. Si el conflicto es financiero, también hay que resolverlo. Si el conflicto es de recursos materiales, hay que resolverlo. Si el conflicto es de acceso a la institución, hay que resolverlo. Si el conflicto es de una posible bimodalidad, ¿cómo lo podemos resolver? Sí, pueden ser cosas que vayan a pasar. Claro, lo que dice Filonila en su intervención es que sería muy bueno que si partimos de las problemáticas del 2020, pues de alguna manera vamos a generar un debate interesante con diversas problemáticas y que expuestas por cada uno nos estamos ofreciendo entre todos posibles soluciones que podemos proponer, ¿vale? Algunos hacen esta maestría para prepararse en un futuro, dejar de ser maestros de aula, pero todavía lo siguen siendo. Hay otros que hacen esta maestría porque son ya directivos, pero necesitan ¿cómo se dice eso? Los créditos necesarios que justifiquen la posibilidad de concursar por el cargo fijo.
En fin, como cada uno tiene una situación distinta, cada uno va a plantear una problemática distinta. Si a usted en este momento el concepto del aula le preocupa mucho más porque todavía no ha ejercido un rol distinto a ese, pues usted lo va a hacer desde allí. Lo importante es que tenga mente amplia para las soluciones, porque allí es donde se cuece el líder. El líder se cuece no es solamente en reconocer el conflicto, que es el primer paso, sino en negociar las posibles soluciones y cómo incorporo al resto de las partes que participan, valga la redundancia o el juego de palabras, en ese conflicto o en esa problemática. ¿Sí? No sé si me fui muy extenso, pero lo que quise fue dar un banner un poco más grande para que se entienda hacia dónde quiere ir el trabajo, ¿no? Entonces tenemos entre manos dos cosas. Un primer taller muy sencillo que puede ser un problema, ahí sí puede ser un problema más micro. Sencillo, 3 soluciones y una posible solución decisoria o asumida. Si lo quiero aprovechar para el trabajo final, esa es la semilla para mi trabajo final, que voy a desarrollar con un poco más de ideas. Si no, puedo hacer ahora un problema micro muy sencillo y en el trabajo final un problema más macro donde yo tenga o procure tener una visión más global. Ahora sí. Excelente. Tocayo. Sí, profe, esto más que todo ahora con la rutina veo, pienso y me pregunto, serían entonces 3 asignaciones. ¿Esos videos usted lo va a colocar el mismo día o lo va a subir días anteriores para que lo podamos ver? Las indicaciones dicen que son horas antes, ¿no? No, ni lo uno ni lo otro, Gustavo. Los videos ya están allí. Ah, listo. Los videos ya están allí, te los muestro. Los videos están allí. Los pueden ver hoy si quieren. Ok, perfecto. Mira, aquí te dice lo siguiente. Mira, te dice video resumen sobre la calidad educativa y su evaluación. Lo que pasa es que la rutina, veo, pienso, me pregunto, no me la van a entregar. La van a usar para participar en la clase. Estos son los videos. Serían 2 sustentaciones ese día, profe. Entonces, de la rutina esta. No, porque la rutina es para que intervengan. Si yo te pregunto, Gustavo, ¿qué preguntas traes de los videos? Pues listo. Pero algo más panel participativo. Más participativo. Escrito solamente, profesor, el trabajo de ahora mismo y el final, solamente. Esto es para acá, para nuestro autodidacta solamente. La rutina es para que la conozcan y la utilicen ustedes para sí. De todos modos, vamos a usar el Jamboard y en el Jamboard voy a colocar qué vieron, qué se preguntan y qué pensaron. Entonces ya, como tienen la rutina hecha, lo que hacen es escribir sus respuestas sin tardar tanto. Eso es todo. Okay. Próximo viernes. Entonces, ahí tienen, como ves, Gustavo y demás compañeros, esa es una pantalla, le da clic donde dice y eso lo lleva a lo siguiente. Por ejemplo, da clic y observe los videos y los lleva a los videos de cada uno. Esos videos van a ir. Todos queremos mejorar la calidad educativa, pero ¿qué entendemos por calidad en la educación? No es posible resumirlo en un concepto único, ni tampoco existe solo uno que englobe todas sus dimensiones. Refleja nuestras expectativas acerca. ¿Sí? Ok. Vale, buenísimo. Listo, profe. ¿Alguna pregunta más, inquietud, sugerencia? Cualquier eventualidad, por supuesto, me preguntan en el chat. ¿Vale? Excelente, profe. Qué bueno. Bien, lo dejo entonces por el día de hoy. Cierro la grabación. Les subo la grabación por si acaso alguien quiere verla con calma.